oración de Jonás. Creo que va a ser un tema importante para ustedes y para mí. Si tú estás siguiendo esta línea de Jonás, lo que ha estado aconteciendo en estas semanas en cuanto al estudio, creo que te va a ayudar bastante el que podamos avanzar. Para entrar de lleno al tema, yo quiero pedirles que lean conmigo Jonás capítulo 1, versículo 7. Y mientras usted lo prepara, abre su Biblia o prende su Biblia. Yo le quiero recordar que Jonás fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, con una instrucción de Dios, y que Dios le había llamado y le había pedido que se levantara. Ya vimos el término de lo que es levántate y ve a Nínive a predicar. Fue comisionado a ir a un lugar a llevar la palabra de Dios. Pero Jonás, por todo lo que había vivido su pueblo en un pasado largo, pero también inmediato, él había dejado que eso le afectara su corazón. Y bueno, de ahí ya nos enseñó muchas cosas. Hay cosas que tu pueblo ha sufrido. Hay cosas que tu pueblo sufrió muchos años atrás, ¿verdad? Puedes culpar a los españoles o a los portugueses, a los ingleses. Está bien, eso fue atrás. Hay cosas que tu pueblo ha sufrido apenas unos años atrás, pero estas cosas que nuestros pueblos sufren y están sufriendo, tenemos que guardarnos nosotros para que no provoque lo que vimos que provocó en Jonás. Vimos que Jonás tuvo un conflicto con este pueblo al que no quería, pero lamentablemente este conflicto lo lleva a tener un conflicto con Dios. Y aquí lo que queremos es que, voy a usar ese término, nuestra brújula espiritual esté operando correctamente. ¿Cuántas personas no han abandonado la fe? Y muchas de las que han abandonado la fe, la han abandonado por diferentes conflictos. No los voy a mencionar ahorita, pero uno de los conflictos que sí quiero mencionar es porque se han enemistado con Dios. Se han peleado con Dios y ¿qué creen? Ni siquiera se han dado cuenta. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis porque tengo el permiso, pero quien pudiera darles un perfecto ejemplo de tener cuidado, extremo cuidado, de cómo quieres tú manejar tu relación con Dios, tu relación con tu congregación, es Daniel. ¿Dónde estás, Daniel? Allá está atrás. Daniel, ¿puedo ponerles un poquito el ejemplo, verdad que sí? Daniel hace un tiempo atrás me dijo, pastor, creo que es tiempo para mí de retirarme de la iglesia. Y no le hago el cuento largo. Fue una situación tan difícil, tan complicada, pero que en la gracia de Dios, Daniel tuvo que quedar figuradamente dentro de una ballena para que en la lejanía que él había estado, porque Dios lo plantó aquí, bueno, en Miami, en la congregación que tenemos en Miami. Pero él, en su buen deseo, en su caminar, en querer caminar con el Señor le puso una ballena y se lo llevó de paseo. Y lo vino y lo trajo acá. Y aquí lo tenemos, y bendito Dios. Yo contento por tenerlo aquí con nosotros. Pero el punto es mis hermanos. El punto es que lo que vamos a ver, lo que estamos por leer en este momento, tiene algo que ver con ese proceso. Y que yo quiero que antes de que tú te retires de esta congregación, consideres este proceso. Antes de que tú tomes la decisión de pensar que te estás cambiando de dirección o cambiando de lugar, no vaya a ser que te estás cambiando de Dios. Ahora, Daniel no se fue a una iglesia extraña, se fue a una iglesia cristiana. O sea, no estamos hablando de que Daniel andaba por allá, no. Entonces, a veces pensar que estar de un lugar a otro lugar, como todo es lo mismo, ¿verdad? Pensamos que estamos dentro de eso, pero Dios es específico, Dios es puntual. Y Dios es particular, es decir, Él tiene cosas muy puntuales, muy específicas y muy particulares para tu vida. ¿Ahora sí está listo? Ok, lea conmigo Jonás 1:7, está en la pantalla también. Dijeron cada uno a sus compañeros, vengan y echemos suertes para saber por qué causa nos ha venido este mal. Lo pongo rápido en contexto y también quiero tratar un poquito ese punto de echar suertes. Aquí Jonás ya se levantó porque Dios le dijo, levántate, deja tu rutina, deja tu vida cotidiana y quiero que hagas esta misión. Pero Jonás cometió un acto de apostasía. Jonás, en vez de ser apostelos
como es el griego, de ir y hacer lo que Dios le dijo, Jonás apostató, hizo lo opuesto. Y se fue, se subió a un barco, pagó mucho dinero, como lo que a mí me sorprendió eso, espero a ustedes también les haya sorprendido la semana pasada, de cómo a veces gastamos muchísimo dinero, esfuerzo, recursos para alejarnos de Dios, o que eso nos atribuye a alejarnos a Dios. Jonás tenía dos opciones: o remar por meses para partir de lo que ahora ustedes conocen como Israel y llegar hasta lo que se conoce como España, pero en un barco de vela o de remo, o tenía la opción de pagar muchísimo dinero para irse ahí como pasajero a gusto. Es ahí donde nos quedamos. Es ahí donde Jonás, y en esa situación se quedó. Y vimos que también Dios es quien levantó una tempestad, es quien empezó a incomodar las cosas, como muchas veces lo ha hecho con nosotros, para que nosotros reaccionemos. Entonces, ahora que están en ese conflicto, gente que no conoce a Dios, gente que no tiene temor a Dios, gente que cree en otras cosas, pero que no son Dios, echan suertes. ¿Qué se refiere con echar suertes? Echar suertes lo hicieron los romanos, lo hicieron este grupo de personas que eran de diferentes países. Antes era muy común, ¿y qué cree? Les funcionaba. Consultaban la suerte, ¿y qué cree? Sí funcionaba, porque funcionaba en su diseño. Ahorita no tengo herramientas para explicarle ni tiempo, pero en esa forma en que sí funcionaba, el andar consultando cartas, el tarot, la ouija y toda esa basura, funcionaba. Y de esa manera Dios dijo, bueno, ok, yo voy a enseñar a mi pueblo a cómo trabajar ese punto. ¿Por qué? Porque no tenía los elementos que tú y yo ahora tenemos. Antes no estaba el Espíritu de Dios en el hombre. Antes no tenía la palabra de Dios, no tenía la revelación de Jesucristo. Entonces Dios les dijo, le voy a enseñar a mi pueblo a cómo se deben de echar suertes correctamente. Dios les instituyó una manera, y se llama, lo utiliza la Biblia, Urim y Turim. Y esta era una forma de ellos cómo consultar alguna decisión, alguna dirección, mientras llegaba lo que se ocupaba. Es como tú y yo, para que me puedas entender. Ustedes se acordarán, los hermanos que son de mi calibre, o de mi color, o de mi complexión, se acordarán que antes íbamos manejando y bajábamos la ventana. Oye, disculpa, ¿para dónde se encuentra tal lugar? Ah, mira, 5 cuadras derecho y 3 a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso era nuestro Urim y Turim. Pero ahora tenemos el GPS, ¿verdad? ¿Qué es más? Es más, ahora hasta nos lleva el carro. Entonces, era lo mismo. Ellos echaron suertes y las suertes sí indicaron que era Jonás. Pero Dios, sabiendo esta situación de las suertes, le prohibió a su pueblo. ¿Qué le prohibió? Consultar el horóscopo, comprar boletos de lotería para que te enriquezcas rápidamente, andar haciendo juegos de azar a nuestros jóvenes que no les gusta, bueno, son de otro lado, de aquí no, que a los de allá les gusta hacer juegos de azar digitalmente y ganar dinero de esa manera. Esas cosas no están permitidas por Dios. ¿Me siguen? Entonces echaron suerte y dice que cayó. Sigue leyendo conmigo. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Fíjese, las preguntas. Número 1, son varias preguntas. ¿Por qué nos vino este mal? Número 2, ¿qué oficio tienes? Número 3, ¿de dónde vienes? Número 4, ¿cuál es tu tierra? Y número 5, ¿de qué pueblo eres? 5 preguntas muy importantes, que le voy a decir una cosa, ninguna de ellas ellos conocían. Ahora, yo quiero que me sigan. Esta tormenta, esta crisis que están pasando, no fue al día siguiente en que ellos partieron. Me atrevo a decir, no fue a la semana siguiente. Habían transcurrido semanas, si no es que más de un mes. En todo ese periodo, a mí me incomoda mucho estas preguntas de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en todo ese periodo ellos no sabían nada de Jonás. No sé si sabes a dónde quiero ir. No sabían nada de un hombre que era profeta, que conocía a Dios y que servía a Dios. No sabían nada de él. Lo voy a poner en esos términos. Era un cristiano de la secreta. Observe.
Hasta ahí en ese momento es cuando lo van a conocer. Y ahorita le voy a dar unos datos, unos números, unas distancias, unas figuras que nos van a ayudar todavía más a cómo poder nosotros interpretar todo ese lapso de silencio. Pero no solamente de silencio, sino más aún de falta de testimonio. Sí hubo una diferencia. Sí hubo una diferencia. Todos estaban aterrados. Ahorita lo vamos a leer. Todos estaban muertos de miedo. Todos estaban haciendo algo. Pero cuando vieron, Jonás estaba abajo y estaba dormidito. Había una diferencia. Y la diferencia provoca preguntas. Tengo a mi esposa de testigo. Cuando vivíamos en Puerto Vallarta y gente venía a la casa por el tipo de trabajo que teníamos, la gente decía, aquí hay una paz, aquí hay algo que, ¿por qué tengo esa sensación? Y le compartíamos la palabra. Y empezamos una pequeña congregación ahí en la casa. Mis hermanos, la gente debe de ver una diferencia. Y esa diferencia debe de provocar preguntas. Le hicieron estas preguntas a ellos. Hubo un famoso, un hombre de Dios famoso en la Edad Media, y él dijo estas palabras: no prediques el evangelio a menos que sea necesario. Considéralo un momento, porque yo estoy de acuerdo con él. Ahora usted puede decir, no, pastor, al contrario, tenemos que predicar a Cristo. Es que sí tenemos que predicar a Cristo, pero no lo prediques a menos que sea necesario. Recuerda que escrito está, pero escrito está también. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que son tus hechos y los míos los que tienen que predicar de Cristo. Por eso este hombre decía, no hables de Cristo a menos que sí sea necesario hablar de Cristo. ¿Por qué se convierte en necesario hablar de Cristo? Por diferentes circunstancias, pero una de ellas es porque nunca vieron o han visto a Cristo en ti. Nunca han visto que eres una persona responsable. Si aquí a la iglesia llegan tarde, espero que no lo hagan así en su trabajo. Y lo digo en buen plan, ¿eh? No son pedradas. Son cosas prácticas. No sé si han visto a Cristo en tu horario, en tu manera de hablar, en tu manera de comer, de trabajar. No sé si en tu casa han visto a Cristo en ti. Entonces, cuando hay una ausencia de Cristo manifiesta, pues entonces se tiene que hablar. A eso se refiere. Ahora, no vayan a decir, el pastor dijo que no les hablemos a nadie de Cristo, así es que no se vayan por ahí. Le hicieron estas preguntas. Ahora, mi punto es este: identidad, hermanos, identidad por el amor de Dios. Tú como cristiano tienes que tener identidad. A ver, para bajar los ánimos, porque los siento un poquito tensos, por favor dígale a su compañero: identidad de Cristo en ti, mi hermano. Dígale, identidad de Cristo en ti. Vamos al versículo 9. Vamos a ver qué hace este hermano Jonás. Vamos a decirle el hermano Jonás, ¿de acuerdo? No hay ningún Jonás aquí ahorita, ¿verdad? No, por lo menos de nombre. Versículo 9. Y Jonás respondió, fíjese lo que dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esas palabras son muy poderosas para ellos. Para nosotros tal vez no tanto, pero para ellos sí. Porque ellos, sobre todo estos navegantes, tenían diferentes deidades. Ellos tenían al Dios del trueno, tenían al Dios del aire, al Dios del fuego, al Dios del mar. Y pues ahorita con quien se querían congraciar era con cualquiera de los dioses que les ayudara. Porque si recuerdan, la semana pasada vimos que ellos clamaban a su Dios. Pero Jonás les dice: temo a Jehová, quien es Dios de ¿dónde? ¿Qué lo dice ahí? Dios del mar y la tierra. En otras palabras, Él es el responsable. ¿Quieres que esto funcione? Déjame te digo, el que está como dueño del cielo, de la tierra y del mar, a Él es al que se debe de hacer eso. Pero antes de leer el siguiente texto, yo me quedé pensando en ustedes y en mí. Mis hermanos, Jonás sabía quién era él mismo, y quién era Dios, Jonás sabía quién era Jonás
y quién era Dios. Se fijan que hoy nuestra juventud y ya también a nuestros viejos se les ha atacado muchísimo en nuestros días en algo, y es la identidad. ¿Qué conflicto con ese asunto de la identidad? Es un problema serio. Ahora, eso en el mundo está bien, cabe, pero la iglesia, que la iglesia no sabe quién es la iglesia y que mucho menos conozca a Dios. Le voy a poner solamente dos ejemplos. Uno para nosotros. Tú eres un cristiano. ¿Dices amén a eso o no? Eres un cristiano. ¿Sabes qué es lo que hace un cristiano? Vive como Cristo. Eso es lo que hace esencialmente un cristiano. Vive como Cristo vivió y nos dio ejemplo. Y ahí está escrito. No ocupas echar suertes. Ahora sí tenemos un elemento escrito. ¿Recuerdan? El grafos. Está grafos en tu mano. Tú tienes que logos, estudiarlo, conocerlo, y te aseguro que Dios en su amor provoca un rema y te revela cómo vivir para Cristo y como Cristo. Qué palabras tan fuertes las de Pablo cuando les dijo a su iglesia: sean imitadores de Cristo, dijo, ¿verdad? No, sean imitadores de mí, porque yo soy un imitador de Cristo. Padres, voy con ustedes porque yo también soy. Y yo voy por delante, hago una fila, yo voy mero adelante. Tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que vivir como Él. Demandamos mucho a nuestros hijos. Pero ¿y tú qué? Ayer estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y me llamó muchísimo la atención ese diálogo entre un padre y un hijo. Y el padre le dice al hijo: levántese, váyase a la escuela. La escuela es muy importante para usted. Y le dice el hijo: pero si no fue importante para ti. Qué cachetadón. Bueno, qué respetuoso niño, pero qué verdad. No, pero es que las cosas son diferentes. Tenemos como padres que vivir como Cristo para que podamos modelar. Modelar. Ahora, hoy voy a dejar tranquilas a las mujeres y a los hijos también. El segundo punto, le está diciendo: soy hebreo y temo a Dios. Tú tienes que saber quién eres tú. Tienes que tener identidad para ti mismo en Cristo. Pero número dos, tienes que conocer a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Levante la mano si tú sabes y te consta que Dios es amor. Levántela, mire, observe. El 99%, solamente por ahí uno o dos no levantaron la mano. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y hay gente que no conoce el fuego consumidor de Dios por tu causa y por la mía. Oh, andamos arando, dijo el mosquito. Y no conocen eso porque no nos atrevemos a permitir que Dios trate nuestras vidas, moldee, transforme nuestras vidas, y que aunque eso duela. Bueno, eso lo voy a dejar para la próxima semana, cuando por fin Jonás se nos sale del pececito. ¿Me explico, iglesia? Es bien importante que ustedes y yo podamos comprender que nuestro Dios es amor. ¿Por qué la gente en la calle está juzgando a quienes predican en contra del pecado? Y recuerdan las frases de ellos: no me juzgues, Dios es el único que juzga y Dios me ama. ¿Por qué está sucediendo ese fenómeno? Porque la iglesia dejó de predicar la justicia de Dios, la verdad de Dios, la ira de Dios, y se pusieron a predicar lo siguiente: tú ven a Cristo y Él te acepta tal y como eres. ¿Es cierto? ¿Sí o no? A ver si conocen a Dios. Cristo te acepta que vengas a recibir salvación tal y como eres, ¿sí o no? Eso, contestaron muy bien. Ya se ganaron su café. La siguiente pregunta: ¿Cristo te quiere tal y como eres? ¿Sí o no? No. ¿Sabe por qué no? Porque Cristo te quiere traer tal y como eres, tal y como estás, porque te quiere transformar. Una cosa es: te acepto. Mire, fácil. ¿Cuántos antes qué pasó? No, está bien. No me voy a caer. Mire, el piececito aquí me dice. ¿Dónde estoy?
Ya me perdí. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de comprar una casa, un mobile home, un carro? ¿Sí? Ok, ¿a poco no lo agarramos tal y como está? Yo estaba platicando hace unos días a mis hijos, el último mobile home que tuvimos, ahorita estamos rentando, el último mobile home que habíamos comprado, estaba feo el pobrecito. Estaba feo pero con ganas. Es más, estaba la puerta abierta, fuimos a buscarlo, encontramos, nos metimos y estaba a la mitad de que lo iban a reparar. Y yo dije, este es el que yo quiero. Y yo puedo pensar en Cristo, viéndote a ti y a mí, todos desbaratados, todos feos. Pero ¿sabe qué dice? Ese es el que yo quiero. ¿Por qué? Porque, cuando nos metimos a vivir, esa fue otra historia. No lo dejé como estaba, porque yo lo quería para adquirirlo, pero porque lo iba a transformar. Y lo transformamos, ¿verdad que sí? ¿Está entendiendo la analogía? Cristo lo quiere a usted tal y como está, pero porque lo quiere transformar. Ahora, si usted ya está viejito en el Evangelio, pues como que, ¿qué pasó? Necesitamos seguir siendo transformados por la palabra. Tal vez tú ves equivocadamente, te puedo comprender porque yo lo hice. Tú puedes ver equivocadamente la iglesia como un club social. Bueno, sí hay convivio, pero la iglesia no es para convivir. Tú tal vez puedes ver la iglesia para ligar, ¿verdad? Para encontrar a la chica o al chico. Bueno, llega a suceder, pero no es para eso. A lo mejor tú vienes aquí a la iglesia porque tienes que presentar un documento, tienes horas comunitarias, tienes un conflicto y necesitas algo. Bueno, qué bueno, pero no es para eso la iglesia. ¿Usted sabe para qué es la iglesia? La iglesia es para venir y adorar a Dios, humillarnos, presentarnos delante de nuestro Creador y decirle: aquí estoy, escribe en mí. ¿Recuerda el texto, lo que vimos, lo que nos enseñó la palabra? Que Él quitó un arca de madera y oro y sus leyes las sacó de ahí y ahora las quiere escribir en nuestro corazón. ¿Recuerda eso? No necesito volverlo a enseñar. Pues a eso venimos. Para eso es la iglesia, para ser transformados por Dios, pero también para conocer a nuestro Dios. Y te voy a decir una cosa: cuando tú te cambies de lugar, de mí te acuerdas, lo mismo, va a ser lo mismo. Y se lo voy a comprobar con lo que dice. Versículo 10, lea conmigo versículo 10. Aquellos hombres, fíjese, temieron en sobremanera. Y aquí quiero detenerme un momentito. Quiero que comparen sus temores. Dice que hubo una tormenta muy fuerte y dice que tuvieron temor. Entonces dice que cuando Jonás les dijo quién era Dios, tuvieron temor en sobremanera. Te voy a decir una cosa, mi hermano y mi hermana: a Dios le tienes que tener temor. Dios es para ser temido, porque ese temor te va a llevar a un rumbo muy bueno. Pero pastor, a mí me han dicho que yo tengo que amar a Dios. Sí, tienes que amarlo con toda tu mente, fuerza y tu corazón, pero tienes que temerlo por sobre todas las cosas, porque Dios es para ser temido. Porque ¿qué pasa cuando tú no tienes el suficiente temor a Dios? Van a venir temores mayores y te van a apartar de Dios. No sé si me voy a entender. Vamos a leerlo. Y le dijeron estos hombres: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Y escúchame, así es la disciplina del Señor. El Señor primero te quiere exhortar, animar con la palabra. Pero tú y yo a veces somos rebeldes a la palabra. Entonces el Señor nos da una pequeña sacudidita. Pero nosotros no tenemos el suficiente temor que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a la conversión. Entonces Dios tiene que sacudir un poquito más. Y así tiene que ir el asunto. Dígame en esto, ¿en qué momento Dios dice: ok, no hay problema, yo te acepto, no hay problema,
Sigue con tu vida como ibas. Ya te di la salvación, como dice, ¿verdad? Síguele, échale ganas y que todo esté bien. Y acá nos vemos cuando te mueras o cuando yo vaya. Y dice que el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12. Jonás responde: échenme al mar y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre de ustedes. A mí me llamó muchísimo la atención y quiero que sea también para ustedes esto, mis hermanos. Una pregunta: si Jonás hubiera estado en ese barco ¿tendría conflictos? Piénselo un momento. Piénselo, porque sí, es efectivo, es cierto. Jonás provocó esa tempestad. Piensa un momento. Si Jonás no estuviera en ese barco estuviera en esos conflictos, ¿sabe cuál es la respuesta? No lo es. No los tendría. Y yo tuve que escribir esta nota con mucho dolor. Hay múltiples sufrimientos causados por la iglesia o porque la iglesia no lo ha impedido. Hay muchas cosas en las que el mundo está doliéndose, sufriendo. Hay muchas cosas que tu familia, tu pariente está atravesando, está viviendo. ¿Por qué? Porque fueron causados por ti, o por lo menos no fueron impedidos por ti. ¿A qué me refiero con eso? Déjame te doy unos ejemplos. En la época de los judíos, muchísimos judíos mataron a muchísimas personas en el nombre de Jehová. Y ahí está en la Biblia. Cuando vinieron los cristianos y Cristo se fue, y los padres de la iglesia o los apóstoles, la iglesia primitiva empezó a desaparecer, muchos cristianos mataron a otros en el nombre de ¿quién? De Cristo. Ahora hay muchos musulmanes, ¿y qué están haciendo? Matando. ¿En nombre de quién? De Alá. Ahora alguien puede decir: ven, no, sí es cierto, los cristianos, esto y lo otro. Bueno, déjame te digo una cosa. Escúchame esto. Hay muchos tiranos, muchos ateos, muchos codiciosos, etcétera, que han matado más que estos musulmanes, cristianos, judíos, y han matado en nombre de la ciencia, abortando a millones. Han matado a nombre del progreso. Han matado a nombre de la tierra. Es que esta tierra es mía. No, pero yo la necesito. Han matado en nombre de la raza. Es que mi raza es superior a la tuya. Han matado en nombre del odio. Han matado en nombre de la intolerancia. Y todo esto es por codicia. ¿Qué hacemos? La iglesia necesita definirse y ser diferente, mis hermanos. La iglesia no puede estar pasiva. Jonás estaba quieto, pero con su quietud provocó una tormenta. Jonás estaba ausente, no se metía con nadie. Como muchos cristianos dicen: yo no me voy a meter con nadie. Hay gente que me ha dicho: pastor, le quiero avisar, yo voy a llegar cuando haya empezado la alabanza y me voy a ir en cuanto usted ore. Y le digo: ¿por qué? Porque no quiero contacto con nadie. Y digo: wow. Si tú eres uno de esos, te quedan 40 minutos. No sé si me puede seguir, iglesia. Nuestra pasividad no solamente, no piensen que la pasividad no provoca nada. La pasividad de tu fe, de tu obediencia a Dios, hace muchísimo daño. Tal vez no lo ves ahorita, tal vez no lo veas mañana, en un par de años. Pero ¿qué tal después? ¿Qué tal cuando nuestros hijos eran unos niños y nosotros no queríamos ser obedientes a la palabra, pero nuestros niños observaban? ¿Y qué pasa ahora que nuestros niños crecieron? Ay, ahora sí me quiero portar bien. Pero ¿y tus niños, que ya no son niños, ahora tienen una opinión muy diferente? Y no son ellos los que te quieren arrojar del barco, son ellos los que se quieren salir del barco. Ya no hay el momento de cómo irme de mi casa. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Esto es una situación crítica dentro de toda la iglesia cristiana.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron, fíjense las palabras: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Y escucha, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Yo me sorprendí y yo dije, qué oración tan cristiana y tan acertada la de estos hombres. Tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Dios a nadie le ha dado el permiso para que le tronemos los dedos. A nadie le ha dado el permiso para que nosotros le digamos a Él lo que Él tiene que hacer. A nadie. No hay un mortal sobre esta tierra. Cristo en sus días de la tierra, Cristo nunca le dijo al Padre lo que tenía que hacer. Al contrario. Al contrario. Él vino y decía, Padre, si tú quieres, Padre, si se puede. Pero siempre sometió su voluntad al Padre. ¿Qué clase de iglesia estamos teniendo hoy? Una iglesia que le dice a Dios, ¿sabes qué? Este domingo tengo chance, te voy a ir a ver. ¿Sabes qué? Alguien me decía, ¿verdad? Como dijo un hermano, Señor, voltéate para el otro lado mientras yo me descuento a este, ¿verdad? Alguien me platicó de esa parábola. Mis hermanos, estos hombres dijeron algo muy acertado. Tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Mi esposa tiene cáncer. Y hay varias personas que le han dicho, no, te proteges. ¿Cómo podemos nosotros arrancar eso que nos impregnó y que nos dañó mucho y que nos sigue dañando? Cuando vemos a un grupo de hombres que les acaban de hablar de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios, y que su oración es mucho más efectiva que la de miles de cristianos. ¿Cómo le podemos hacer para que nuestra oración sea una oración que sea transformada? Queremos oraciones transformadoras, pero no queremos oraciones transformadas. Y ahorita nos va a ayudar el hermano Jonás. Pero yo quiero que por favor usted pueda ver que estos hombres acertados, tú, Jehová, has hecho como has querido. Sí, Jehová es el que causa la herida. Por la voluntad de Dios, mi esposa está herida. Pero bendito Dios, que escrito está, también Jehová es el que venda. Jehová es el que cura. Lo que tú estás atravesando, que no fue tu responsabilidad, que no fue tu causa, que no fue por ti, el Señor tiene cuidado. Y estos hombres nos enseñan tanto. Ahora que Jonás se atrevió a hablar, ahora que Jonás se atrevió a decir quién era él y quién era Dios, bendito Dios por eso, y que espero que nosotros nos atrevamos también por el testimonio de Jonás. Escucha lo que sucedió: dejaron a sus dioses, número 1. Número 2, clamaron a Dios. Número 3, obedecieron a Jehová. Y número 4, ofrecerán sacrificios. Y ahorita lo vas a ver. ¿Ves lo que está sucediendo? Ahora, ¿hay salvación de todo lo que le estoy diciendo? Sí, porque también los rebeldes oran. También los rebeldes podemos orar. Pero vamos a ver bajo qué contexto. Venga, capítulo 2, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, mis hermanos, vamos a ver rápidamente algo aquí. En primer lugar, ante el rechazo de tu Nínive, Dios tiene preparado un pez. Tú escoges. Es mi elección. O yo obedezco a Dios y voy a mi Nínive, o ahí hay un pececito esperándome. Yo tengo un Nínive, tenía un Nínive, quiero confesarle. Mi Nínive era mi llamado. Dios me había llamado desde los 20 años, 20 y algo de años, al pastorado, al ministerio. ¿Y sabe qué? Yo me escondía detrás de las cámaras. Me escondía detrás de todo lo que tuviera que ver con la tecnología. Hasta que Dios soltó al gran pez. ¿Alguien por ahí tiene algún Nínive? Dice que estuvo Jonás en un pez preparado por Dios 3 días y 3 noches.
¿Por qué 3 días y 3 noches? ¿Para cumplir que Jesús iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches? ¿Será para eso? Creo que la respuesta es más sencilla. Estuvo 3 días y 3 noches porque es lo que Jonás había acumulado en su lejanía con Dios. Ahí, mire, me puse a hacer algunos estudios aquí. La distancia de un pez, la manera en que puede viajar un pez de ese calibre es 30 kilómetros por hora. Avanza 30 kilómetros en una hora. 72 horas por 30 kilómetros por hora da un total de 2,160 kilómetros. ¿Sabe qué? Si lo recuerda, la semana pasada Jonás estaba a punto de llegar a Tarso. Ya no le faltaba mucho, porque vimos ahí algunos números. Es arrojado al mar, el pez lo traga, y el propósito del pez no es comérselo, no es castigarlo. El propósito del pez, escucha, es transformarlo. Eso no lo podemos ver hoy, lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Pero el propósito del pez es transformarlo, pero también es regresarlo. Entonces ahí va el pececito, viajando. Todo ese tiempo Jonás se había distanciado de Dios. Estuvo 3 días y 3 noches. Lea conmigo el versículo, el siguiente capítulo 3, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde oró? Desde el vientre del pez. Estos animales, hermanos, si fue una ballena, hay diferentes tipos de ballenas. La ballena que está reconocida, que sí puede, tiene esa capacidad de meterse a un hombre, es una ballena que se llama cachalote. Enormes este vuelo. Si fue una ballena, las ballenas tienen la oportunidad de sumergirse a 3 kilómetros. Imagínense 3 kilómetros de profundidad. Y me llama mucho la atención, y ahorita lo va a ver, o sea, lo que le estoy explicando lo va a respaldar ahorita las palabras de Jonás, que nos pueden ayudar. Pero lo quiero poner en una perspectiva donde usted pueda decir, wow, no lo había considerado así. Jonás está a 3 kilómetros de profundidad, probablemente. ¿Y sabe una cosa? Desde ahí Dios lo escuchó. Y eso es bueno, porque yo no sé qué tan profundo esté tu problema. Dios te escucha. Nuestra oración también tiene el poder de ser escuchada en todo lugar, en todo tiempo. ¿Qué es lo que necesitas? Solamente clamar a Dios. Ahora, otra cosa bien interesante es que fue un momento íntimo. Solamente Jonás y Dios. Sin importar la profundidad, Jonás oró a Dios, Dios lo escuchó y ahora eran solamente Jonás y Dios. Yo me dirijo a ustedes, jóvenes. Llega el momento en que papá y mamá ya no te van a ayudar. Hay un momento en que ahora tienes que estar solamente tú y Dios. Solamente tú y Él. Dios no tiene nietos, no tiene primos, sobrinos, hijastros. Dios solamente tiene hijos. Y llega el momento para todos, viejos y jóvenes, en que llega solamente ese tiempo en el que estamos Dios y yo y nadie más. A lo mejor tú aquel día puedes decirle, Dios, es que yo hice esto porque el pastor, y es que mi esposa, y la mujer que me diste, el trabajo que me diste, el cuerpo que me diste, qué sé yo. Va a llegar el momento en que solamente vas a ser tú y Dios. A 3 kilómetros de profundidad, a 30 kilómetros por hora, está Jonás orando. Dios busca, mis hermanos, estas oraciones en nuestra vida. Pero no necesitamos orar desde un pez. No necesitamos. ¿Cuántos, es una pregunta, cuántos terminan su trabajo a las 4 de la tarde? Levante la mano el que termine su trabajo a las 4 de la tarde. Muy bien. ¿Cuántos terminan su trabajo a ver, levántela en alto para que los demás puedan ver?
Ok, bájenla. ¿Cuántos terminan su trabajo a las 5 de la tarde? Bueno, yo no, nomás voy a un ejemplo. ¿Cuántos terminan su trabajo a las 6 de la tarde? Bájenla. ¿Cuántos terminan su trabajo a las 6:30 de la tarde? 7. Ok, ¿cuántos terminan su trabajo hasta las 8 de la noche? Si se fijan, yo no terminé yo no termino. Te voy a decir una cosa. Si tú terminas a las 4, a las 5, a las 6, ¿qué crees? Los días martes, a las 7 de la noche, hay culto de oración. Mi hermana Lili, ahorita su familia, vamos a decir, ¿no?, que está pasando un tiempo difícil. Su esposo con diabetes, le amputaron uno de sus dedos, le están revisando, ¿verdad? Esta parte del dedo del pie, toda la parte esta del pie. Mi pregunta es, porque está pasando tiempos difíciles, pero aquí está. Mi pregunta es, ¿de veras necesita la iglesia ser tragada por un pez para buscar a Dios? ¿Es necesario eso? Hay peces que son más bravos que otros. Ahora, si tú ya estás en el vientre de alguno de esos, aún hay tiempo, hay posibilidad para orar. Quiero que lea conmigo 1 Timoteo capítulo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo tiempo, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Quiero, dijo Pablo. Hermana Erika, ponte de pie. Lili, ponte de pie. Sean, ¿dónde estás? Sean, where are you? Sean, please, be on your feet, please. Hermana Dalicia, póngase de pie, si puede. Que andaba toda mareadita la hermana. ¿Hay alguien que también tenga necesidades? Alguien que tenga necesidad y si dijo, le estoy pasando las de Caín, como dicen. ¿Hay alguien que levante la mano? Todos también, qué bueno. Son situaciones difíciles. Mi amor, ponte de pie, tú también. La iglesia, hay hermanos que tienen necesidades y necesitan que oremos por ellos. Hay hermanos que necesitan milagros. Necesitamos milagros en nuestras congregaciones. Necesitamos restauración por los que han caído, por los que están lejanos. Ahí donde están, ¿alguien puede acercarse y tocarlo? Can someone go with Shen and pray for him, please? ¿Alguien así desde lejecitos por mi esposa? ¿Alguien puede venir y tocar a Dalicia? ¿Alguien puede acercarse con Lili? No uno o dos, montonielos. Allá está Erika también. Francis, tú ven y ayúdame con el piano. No muy cerca de mi esposa, porfis. Es que anda media baja de las defensas. ¿Oramos? Ore conmigo, Padre. Hay estas necesidades grandes. Algunas necesidades necesitan milagros. Algunas personas aquí están dentro, están viviendo momentos difíciles, están absorbidas por su pez, están en la profundidad del dolor, en la profundidad de la necesidad, en la profundidad de la desesperación. Pero aquí las traemos, aquí las ponemos delante de ti. Y mi Dios, rogamos por ellos y rogamos por ellas. Ayúdales. Pedimos milagros, pedimos dirección. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Dice amén. Amén. Tome su lugar. Vamos a aterrizar todo esto.
Quiero concluir esto con este punto. Escúchelo. Oraciones poderosas para grandes crisis. Necesitamos no más oraciones vacías. Que ya dejemos de orar oraciones vacías. Que ya dejemos de orar oraciones banales. Dios, dame el carro que yo te pedí. Rojito me gusta. Mis oraciones banales de mi juventud: Señor, tú búscala por dentro y yo por fuera. No más oraciones de ese tipo. Que sean oraciones para esos tiempos de crisis. ¿Cómo logramos eso? Jonás nos va a enseñar. A partir de ahora, Jonás es el maestro, ¿ok? Yo nada más veo lo que él hizo. ¿Está listo? Vamos a meternos a la palabra. 5 minutos más. En primer lugar, la oración de Jonás fue escritural. ¿Cómo fue? La oración de Jonás fue. ¿Qué quiere decir eso? Oró conforme a la palabra. Vamos a verlo, dame el texto. Usted va a encontrar la oración de Jonás y algunas escrituras ahí abajo. Mire dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Es la oración de Jonás. Él me oyó y desde el seno del Seol, desde la profundidad, kilómetros abajo, clamé y mi voz oíste. Jonás conocía la palabra de Dios. Mire, David escribiendo esto: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, él me oyó, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dame el texto que sigue. Me echaste de lo profundo, ahí está, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mira el Salmo 88. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. ¿Se fija qué similar está la oración de Jonás con la oración de las escrituras? Porque Jonás conocía la palabra, y aquí algo que Jonás empezó a hacer correctamente es orar conforme a la palabra. Señor, tú dijiste: cuídate que yo te cuidaré, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Es eso bíblico? Señor, tú dijiste que donde yo vaya tú me sigues. ¿Es eso bíblico? No lo es. Necesitamos, para que tu oración sea poderosa, tiene que ser una oración escritural. También tiene que ser una oración prometedora. Aquí se pone interesante. ¿Una oración qué? Prometedora. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hay una promesa. Desechado fui, pero veré tu santo templo. Mira lo que dice el Salmo 16: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay promesas que Dios sí hizo. Hay promesas que Dios nunca ha dicho nada. Tu oración tiene que ser escritural, y al conocer la escritura, tú puedes recurrir a las promesas de Dios. Es una oración prometedora. Versículo 5 de Jonás: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Y luego vea el versículo, el Salmo 69: sálvame Dios, porque las aguas me han enredado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y corrientes me han anegado. Versículo 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Ya lo había sacado? No. Pero él recordó la promesa de Salmo capítulo 18. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Versículo 7 de Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora escuché esto. Venga conmigo a 1 Reyes capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová le apareció a Salomón por segunda vez y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia.
yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y escucha, iglesia, en ella estarán mis oídos y mis ojos, mi corazón atento todos los días. Jonás recordaba una cosa. Dijo, en ese tiempo Dios prometió que estarían sus oídos atentos a todo el que clamara. Pues Jesús nos prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dijo, yo soy la vid, no nos equivoquemos, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí. Por último, la oración de Jonás fue comprometedora. ¿Cómo fue la oración de Jonás? Comprometedora. Se comprometió. Versículo 8 de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahora eso es fuerte lo que está diciendo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Déjame te digo una cosa. Dios nunca te ha abandonado y Dios nunca te va a abandonar. ¿Eso es bueno, sí o no? No lo escuché. Dios nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Pero tú sí puedes abandonar a Dios. Si tú vas detrás de tus vanidades, detrás de tus ilusiones, según la palabra de Dios, eres tú quien abandona la misericordia de Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Escucha, pagaré lo que prometí. Ahora cuando yo diga esta parte, usted grita aleluya, ¿de acuerdo? La salvación es de Jehová. ¿Se fija a Jonás? Ese Jonásito en lo profundo dice, yo te ofreceré alabanzas, pagaré lo que te prometí. Híjole, no sé si hacer el examen o no. ¿Cuánto le prometieron servir a Dios? Levante la mano. ¿Quién se atreve como yo a decir, híjole, uy, ¿y cómo vas? ¿Cómo vas con tus promesas? ¿Cómo vamos? Versículo 10. Para dejar aquí a Jonás. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Iglesia, Dios le respondió a Jonás. Pero ¿sabe qué? Dios responde hoy también. Y algo mejor, Dios responderá en el futuro. Jonás clamó a Dios, Dios lo escuchó y el pez le vomitó. Vamos a concluir con Segunda de Crónicas capítulo 7. Léalo conmigo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si yo mandare, y fíjese quién es el que está haciendo esto. Si yo, ese es Dios. Si Dios cerrare los cielos para que no haya lluvia, si Dios mandara langosta para que consuma la tierra, si Dios enviare pestilencia a mi pueblo, pero si mi pueblo se humilla, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos, observe toda la parte comprometedora. Él hubiera dicho, si mi pueblo orare, quitemos que se humille, quitemos que busquen el rostro, que se conviertan, y si dijera, si mi pueblo orare, yo les cumplo. ¿Es eso? ¿Hasta ahí quedó? No. Se humilla, porque para orar necesitas humillarte. Y no me estoy refiriendo a que te pongas de rodillas. Mira el gran error. Hemos cambiado la oración por la confesión. Antes era orar y decirle, Señor, ayúdame. Señor, te pido que sanes a mi esposa. Señor, te ruego que le concedas años de vida. ¿Sabe cuál es ahora? Yo te declaro y te confieso y no necesito a Dios, porque ahora yo lo hago. ¿Se fija la gran diferencia? Pero si mi pueblo se humilla, reconoce que sí necesita buscar a Dios. Si mi pueblo se humilla, ora. Si mi pueblo busca mi rostro y se convierte, es entonces
Cuando yo voy a cambiar desde los cielos toda la situación, los perdonaré, sanaré la tierra. Y eso fue lo que Dios dijo. Ahora estarán atentos mis oídos a la oración de este lugar. Pues ahora en Cristo, en nuestro nuevo, mejor y superior sumo sacerdote, nosotros podemos tener una comunicación con el Padre. Y eso es lo que podemos hacer y debemos de hacer. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Y que recuerdes, no importa qué tan profundo, qué tan lejos, si realmente quieres a Dios en tu vida, lo puedes obtener. Desde donde sea la iglesia será escuchada si clama. Pero no lo olviden, iglesia, Dios llamó al viento, Dios envió al pez, Dios hizo levantar una tempestad, Dios tenía preparado todo. Antes de que oremos, mírame un momento, yo tengo una propuesta, tengo solamente una propuesta. Es un reto para aquel que quiera. ¿Qué les parece si por esta semana, solamente una semana, 5 días, nos desconectamos de todas nuestras redes sociales, nos desatendemos de eso y tomamos tiempo para leer la palabra y para orar? Yo lo voy a hacer. ¿Alguien más se atreve? Recuerda, es un compromiso. Y el que quiera ir más allá se puede unir a ayunar unos días, ayunar y buscar al Señor y desatendernos de todo eso. Y miren, esposo, les conviene. ¿Sabe por qué? Porque cuando la mujer venga, ¿y qué tú? Dile, mujer, estoy orando y ayunando, no me interrumpas. ¿Lo hacemos? Yo lo voy a hacer. Si usted quiere hacerlo conmigo, bienvenido. Si no, no hay condenación. Pero sí le animo, busque al Señor. Hay un pez por ahí que está persiguiéndolo. Hay un pez que él está siendo más obediente a Dios que su hijo. Pero no necesitamos ningún pez. Dígale a Dios, Dios, espántamelo, échalo para allá. Te voy a seguir, te voy a obedecer. Ore conmigo, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque no hay pez que pueda contenernos. No hay pez que pueda destruirnos. Pero es nuestra voluntad, Señor, la que necesitamos doblegar. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que lo que necesitamos es, como estos hombres, como estos marineros, reconocer que tú tienes todo en tus manos, que tú estás en control de todo y que el desorden de mi vida es porque lo he estado provocando yo. Yo no quiero que por mi causa nadie perezca. No quiero que por mi apatía, mi indiferencia, mi vida privada, otros no puedan alcanzar a conocer a Cristo. Yo te pido que me ayudes. Te pido que me perdones. Y quiero, Señor, recordar y traer en esta oración las promesas, mejores y mayores promesas de Cristo, que son que Él nunca nos dejaría, nunca nos abandonaría, que nos dejaría su paz para que si nosotros queremos y tomamos la decisión, la tomemos y la hagamos nuestra paz, para que nosotros podamos seguirlo a Él y obedecerlo a Él, como ese llamado que nos hizo: ven y sígueme. Quiero recordar cada una de estas promesas, Señor, pero también las promesas que yo he hecho a ti: honrarte con mi matrimonio, honrarte en mi trabajo, honrarte en mis bienes, en mis finanzas, honrarte con los talentos, virtudes, cualidades que tú me has dado. Recordar que yo me comprometí a vivir como Cristo. Recordar que yo me comprometí a honrar a mis padres, amar a mi esposa, respetar a mis hermanos
que yo me comprometí a someterme a mis autoridades gubernamentales sin importar nada, que yo me comprometí, mi Dios, a morir a mí mismo y a vivir para Cristo. Pedimos por los que no están, pedimos por los que están lejos, pedimos por los que están profundos en sus problemas, sumergidos en sus necesidades, en su dolor, en su rencor, en su huida. Pedimos y rogamos por ellos. Nos ponemos en tus manos, y que en la angustia de mis hermanos, que ellos clamen a Dios, que ellos clamen a ti, que dejen de clamar al trabajo, al dinero, que dejen de clamar las cosas que son temporales y pasajeras, y que clamen a Dios, y que sepan que Dios les escucha y que pronto serán abiertas las fauces de ese pez para que ellos nuevamente puedan venir delante de Dios y adorarlo y pagar sus promesas, sus votos. Todos nos encomendamos en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús.